Cuando pensamos en pandemias, plagas o pestes, solemos viajar al pasado. Pensamos en la Edad Media, en castillos, ratas y en el mejor traje de doctor de la historia. Pero la realidad es que no hace falta viajar mucho al pasado para averiguar cómo se vivían estos eventos de discordia social y crisis médica. Hace 2 años comenzó un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. El año 2020 será recordado por la pandemia de COVID-19, que en cuestión de meses paralizó al mundo y que nos dio una breve muestra del terror que supone vivir un evento de tal magnitud. En honor a tan histórico momento que parece estar llegando a su fin y con la intención de reflexionar sobre cómo pareciera que el final de nuestros días será por culpa de algún bichito que anda por ahí suelto esperando su momento de gloria, que damos inicio a la segunda temporada de este particular podcast. Mi nombre es Isaac Flores. Ve tu sillón favorito y toma asiento, que hoy te cuento la humanidad entre plagas, pestes y pandemias. Atención, el siguiente programa es conducido por un joven sin nada de experiencia, con mucho tiempo libre y curioso en toda la extensión de la palabra. Notas de irrelevancia mundial, comentarios que nadie pidió y historias que no sabías que necesitabas conocer. Casi todo esto y quizás mucho menos está por comenzar, así que ve a tu sillón favorito y toma asiento, que esta será una plática de sillón. Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Isaac Flores y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pláticas de Sillón. Mi querida gente platicadora, ¿cuánto tiempo sin escucharnos? ¿Cuánto tiempo sin contactarnos? ¿Quién te está pensando? Un momento, este episodio ya lo había escuchado. ¿Es alguna especie de déjà vu? Pues técnicamente sí, técnicamente no. La cuestión es que cuando subí este episodio, lo subí solamente a la mitad porque cometí la horrible y estúpida idea de intentar grabar para subir el video y no solamente el audio a YouTube. La cuestión es que grabé como el orto, me quedó horrible, no me gustó cómo quedó. Rápidamente lo bajé de YouTube y como me costó también un huevo editar esa madre, Dios, fue de verdad, ha sido de las tareas más pesadas que he hecho, por gusto, o sea, porque me lo impongan. Para un video de media hora, eran 28 minutos, según recuerdo, me tardé casi 15 días editando esa madre, entre mi trabajo, entre la escuela, mis obligaciones, que en ese entonces no eran tantas. Dios, de verdad que absorbió muchísimo de mi tiempo ponerme a editar. Así es que dejé eso pausado por un tiempo, luego se vino más cosas de la universidad, se vino más cosas en mi escuela. Por ahí tengo una noticia que les voy a dar al final del episodio. Pero agarré un proyecto nuevo también. Entonces, pues total, que se me fueron juntando las cosas y fui escribiendo guiones, los dejaba a la mitad y pues puse esto más de medio año. Una disculpa por ausentarme tanto tiempo. Es sorprendente que pese a eso, sigan habiendo visualizaciones y que el podcast siga creciendo. Incluso a final de año Spotify me llegó la notificación de qué tanto había crecido el podcast, qué episodios habían sido los más reproducidos. Ver que alcanzamos 560 reproducciones por episodio, en un episodio, fue sorprendente. Me deja pensando, bueno, fue el episodio del culto a la Santa Muerte, es obvio, creo que no sorprende mucho que un tema tan polémico, un tema tan controversial, sea del agrado de la gente. Vamos a traer más episodios así, porque quiero visitas, chingada madre. Y pues bueno, vamos a continuar con esto, vamos a retomarlo. Ya he organizado mi vida, estoy empezando el año y parte de mis propósitos de año nuevo es retomar este podcast, a hacerlo más frecuentemente. Así es que aprovechando que tuve mucho tiempo libre, aprovechando que estuve desconectado durante algunos meses, me puse a escribir guiones adelantados y voy a dejar ahí un almacén, voy a dejar ahí una reserva de episodios para que no se queden sin ellos. Así es que ya lo saben, va a haber episodio semanal nuevamente, vamos a volver con todo, traemos la intención de traer nuevos temas polémicos, temas interesantes. Es que vamos a retomar este último tema por donde lo dejamos, vamos a hacerlo desde el inicio. Les traigo ahora sí el guión completo para que se lo disfruten, se las voy a dejar caer enterita.
Antes de comenzar con el episodio, les recuerdo que ya pueden encontrar las imágenes correspondientes en la página de Facebook Pláticas de Sillón, en mi Instagram personal y por supuesto, desde luego, en el Instagram de Pláticas de Sillón. Búsquenlo como Pláticas de Sillón Oficial. Por ahí también voy a estar posteando las imágenes para que puedan darse una vuelta por allá. Tienen un concepto nuevo, tienen una decoración nueva para que sean más fáciles de digerir. Y también para poder compartirlas por Instagram, porque qué flojera andar poniéndoles descripciones a cada una. Mejor una mini inscripción dentro de la imagen. Ya lo verán. Los invito también a que me sigan en mis redes sociales personales, por si les interesa saber qué ando haciendo, para que vean que no todos son excusas, siendo ocupado haciendo cosas. Estoy en Instagram como Isaac Mago, IZAK Mago, por allá se dan una vuelta. Tengo mi Twitter, pero casi no lo uso, aunque también voy a empezar a subir cosas por allá, pero hasta que no suba no lo voy a promocionar. También los invito a que si les gusta este episodio, pues compártanlo con sus amigos, conocidos, amigos, gente que les caiga bien, gente que les caiga mal. Es la mejor forma de hacer que este contenido crezca y que me ayuden a seguir llegando a más personas. Así es que pues bueno, ya mucho chachareo, muchas excusas. Vamos a darle de lleno al episodio de esta semana. Un episodio interesante, un episodio que de hecho me cae de maravilla. Acabo de salir yo de una enfermedad, me estoy recuperando de ella. Lo contaré más adelante. Pero bueno, creo que ahora más que nunca es cuando el universo me dijo, mira, cabrón, estás enfermo, haz tu episodio que tenías sobre las enfermedades. Así es que vamos a darle. Como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Desde que uno empieza a agarrar conciencia sobre estos temas, desde que uno empieza a investigar y a enterarse de cómo funcionan las enfermedades, los microorganismos, y sobre todo desde que uno empieza a ver la historia de cómo en diferentes periodos históricos la enfermedad fue afligida por una enfermedad, dices, no manches, cómo seguimos vivos. Si ahora tenemos la idea de que nuestra tecnología nos da un sistema de salud, que nunca hemos tenido, y de hecho sí ha ayudado mucho a aumentar la esperanza de vida de la humanidad, pero en el pasado no había nada de esto, y es muy difícil imaginar para las generaciones actuales cómo se vivían hace cientos de años, hace siglos, cómo enfrentaban esas enfermedades, y escuchar sobre los tratamientos es horroroso, pero ya tengo pensado hacer un episodio sobre los tratamientos para las enfermedades. El día de hoy vamos a hablar únicamente de estos padecimientos y de lo que provocaron, ¿de acuerdo? Durante siglos, las enfermedades han estado con nosotros en esta interminable carrera por la supervivencia. Constantemente estamos rodeados por microorganismos que podrían ser perjudiciales para nuestra salud. Es por ello que la guerra bacteriana es nuestra principal batalla, pues se vive a diario. Cientos, si no es que miles de personas se resfrían a diario. Los hospitales están llenos de pacientes con diversos padecimientos frutos de alguna infección. Creo que todos hemos oído hablar de las pestes y plagas más famosas. La peste negra, la tuberculosis, la viruela o la más reciente de ellas el COVID-19. Aún así, esta última está muy lejos de ser tan terrible como sus antecesoras. Pústulas llenas de pus, fiebre mortal, diarrea y vómito, ampollas, ratas, pulgas, una higiene inexistente, sangrado, locura y el mejor disfraz de médico de la historia son solo algunas de las situaciones que siglos atrás resultaron de una plaga, peste o una pandemia. A ver, esto que voy a decir quizás sea ofensivo para algunos, pero es una realidad cruda e inimputable. Si eres de esas personas que dice, ay, nací en la época equivocada, o me gustaría vivir en la antigüedad, es porque no sabes lo cruel, difícil y literalmente enfermo que era pasar los días en el 1400. El simple hecho de nacer es la principal causa de muerte. Así que viajemos al pasado para conocer brevemente cuáles han sido las plagas, pestes y pandemias más letales de la historia. Se tienen documentadas una decena de epidemias en la antigüedad, de las muchas que debió haber habido. Algunas de estas enfermedades subsisten hasta la fecha, como por ejemplo la tuberculosis. Si bien no causó propiamente una pandemia, ha sido registrada por los historiadores de la ciencia desde el 3500 a.C., en momias egipcias y en restos humanos del Neolítico, al igual que en Italia y Suecia. Durante el siglo V a.C., Hipócrates señaló a la tuberculosis como la más brutal de las enfermedades.
Posteriormente, en el siglo V de nuestra era y en la Edad Media, se le llamó la Gran Plaga Blanca. Los enfermos de tuberculosis eran desahuciados, pues su muerte era inevitable. La tuberculosis o TB es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Estas bacterias por lo general atacan a los pulmones, pero también pueden atacar otras partes del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. No todas las personas infectadas por las bacterias de la tuberculosis se enferman. Por eso existen dos afectaciones relacionadas con la tuberculosis: la infección de tuberculosis latente, LTBI por sus siglas en inglés, y la enfermedad de tuberculosis. Si no se trata adecuadamente, la enfermedad de tuberculosis puede ser mortal. Quiero hacer un breve paréntesis para, no sé si están escuchando el ruido de fondo, están pasando muchos carros afuera y es que parte del por qué tuve que pausar el podcast es que estábamos construyendo en mi casa un cuarto nuevo y este cuarto da para la calle y me lo terminé quedando yo. Entonces, estoy justamente a un lado de la calle y se escucha muchísimo más ruido que antes y es algo molesto. Si es que de antemano una disculpa si se llega a colar algo de ruido. Ya tapé todo, puse el micrófono, pero aún así creo que se escucha. Pero bueno, sigamos con esto. Johann Schlein inventó la palabra tuberculosis en el año 1834 y se estima que el Mycobacterium tuberculosis puede haber existido quizás desde hace 3 millones de años. Para darnos una idea de la magnitud de esta enfermedad, en el año 2018, 10 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,5 millones de habitantes murieron por esta causa, alrededor de 4,000 defunciones diarias. En México, durante el mismo año, más de 1,800 mexicanos murieron por tuberculosis y sus secuelas. 90% de estas muertes fueron por tuberculosis pulmonar. En el siglo XIX, la tuberculosis fue la primera causa de mortalidad en Estados Unidos, y en nuestro tiempo hay un rebrote que preocupa a los neumólogos. Entre las personas que murieron por la peste blanca o tuberculosis en diversas partes del mundo y en distintas épocas, podemos recordar al liberador Simón Bolívar, al hijo de Napoleón, Napoleón II, los escritores Molière y Edgar Allan Poe, el músico Federico Chopin y el pintor Amadeo Modigliani, entre muchos otros. Pero las enfermedades no solo dejan su lugar en la historia por su antigüedad. Hay historiadores que las consideran como uno de los motivos que llevaron a la caída de varias civilizaciones. Creo que junto con los dinosaurios, la civilización egipcia y la civilización griega, los romanos son uno de los puntos de atención más comunes para los niños. Al menos eran los que a mí me gustaban. Y tengo entendido que la gran mayoría también tienen cierta afición por estas civilizaciones antiguas. Estos temas que a todos nos fascinan de pequeños. Bueno, es sorprendente que incluso, compartan algunas características, como por ejemplo, ser azotadas por una pandemia. Bueno, los dinosaurios, un meteorito, pero es casi lo mismo. El Imperio Romano sufrió entre el siglo II y III dos grandes pestes: la peste antonina, de la cual existe bibliografía, y la peste de Cipriano, que es menos conocida. Como una visión de conjunto, ambas pandemias se asemejan a la crisis que en el 2020 el coronavirus estuvo generando en muchos aspectos de la vida humana, al impacto que la peste de Cipriano tuvo en el contexto de la crisis del siglo III. Su mortalidad se estimaba entre el 10 al 20% de la población en los lugares afectados, y finalmente sus efectos generaron varias de las condiciones necesarias para la transición del mundo antiguo al mundo medieval. Sabemos que la peste de Cipriano tuvo por origen Egipto. Ven lo que les digo, tienen relación. Y se desarrolló entre los años 249 y 270 después de Cristo, en la cuenca del Mediterráneo, difundiéndose hasta ciudades como Roma y Cartago. El gran problema para los historiadores radica en que mientras la peste antonina fue descrita por un médico llamado Galeno, la peste de Cipriano fue narrada principalmente por cristianos en una época de persecución y cargando la descripción con un tono edificantemente religioso. Diarrea, decaimiento generalizado y pérdida de energía, dolor abdominal, vómitos, heridas y dolor en la garganta, necrosis en las extremidades, ojos enrojecidos, pérdida de audición y de visión son los síntomas que provocaba esta temible enfermedad. La peste cipriana causó la muerte de 5,000 personas diarias en las ciudades romanas y griegas, de 3 a 5 millones en total, debilitando al Imperio Romano. Fíjense que es muy curioso
especie de efecto dominó. A ver, es que este tipo de cosas me hacen pensar que Dios existe, porque las plagas contribuyeron a la consolidación del cristianismo. Hubo un edicto, creo que fue el edicto de Milán, del 313. Fíjense, estuvo bien curiosa esta relación. La religión pacificaba a la población, ofreciendo la inmortalidad en el paraíso, solamente si se obedecía a la autoridad. Antes de este momento, las plagas eran culpa de los gobernantes, de la gente que era irresponsable. Es como si ahorita, por ejemplo, con esto del coronavirus, la gente, pues, si estaba en una crisis sanitaria, pues vas y le reclamas al gobierno. Y eran contra los que trataban de echarles la culpa y encontrar quién les diera respuesta y solución. Después, con la llegada de la iglesia y el cristianismo, estas enfermedades, esos padecimientos se le atribuyeron al demonio y surgieron los temibles exorcismos. El estado confesional facilitó la gobernabilidad en la población del Imperio Romano. Tiempo después, en la Edad Media, la jerarquía eclesiástica creció en poder y riqueza y le disputó el poder temporal a los monarcas. En la etapa medieval, la plaga de Justiano en el año 542, conocida como la Primera Peste Negra, se extendió del Imperio Bizantino a toda Asia y Europa. Se considera que coincidió con diversas enfermedades, además de la peste bubónica o de la peste negra, la viruela, la cólera y la difteria. La pandemia impidió a Justiano restaurar la unidad imperial, facilitó el avance del Islam y separó el este del oeste. Procopio de Cesarea, un destacado historiador bizantino del siglo VI, escribió que la humanidad estuvo a punto de desaparecer, pues se calcula que murió el 48% de la población a lo largo de 2 siglos. Ahora, ojo, solamente la humanidad que ellos conocían, porque no tenían conciencia de que había otro continente aparte de toda Asia y Europa. Pero bueno, hagamos esa visión, o sea, casi 50% de la población. Eso es un chingamadral de gente. Si ahorita, créeme, es muy triste hablar de esto, porque creo que todos conocemos mínimo a una persona que perdió a un familiar por el coronavirus. Estoy seguro, yo me incluyo dentro de la lista. Yo perdí 3 familiares por esta pandemia. ¿Cuántos ustedes? Y eso que el coronavirus no era tan letal. Ahora imagínense esto, casi el 50% de la población. Estamos hablando de que todas las familias mínimo hubieran perdido a 2 integrantes. Carajo, eso sí que da miedo, ¿eh? Me recuerda mucho a la película de 40 días después. Algo así se llama. Es una película que también habla de una pandemia y un posapocalipsis zombie. Pero también es, o sea, ver las calles vacías, ver cómo la gente llora a sus muertos, de verdad que es devastador. En el inicio del medievo hubo otras epidemias como la pestilencia amarilla de Inglaterra en el 550, una hepatitis documentada en Crónica Anglosajona, que es una colección de anales en inglés antiguo que narra la historia de los anglosajones. Ahí se cuenta cómo se extendió por el comercio marítimo y tuvo varios rebrotes. Fiebre y escalofríos, debilidad extrema, dolor abdominal, diarrea y vómitos, sangrado de la boca, la nariz, el recto o debajo de la piel, oscurecimiento y muerte del tejido, mejor conocido como gangrena en las extremidades, más comúnmente los dedos de las manos, de los pies y de la nariz. Aquí quiero hacer un comentario. ¿Recuerdan que les dije hace poquito que yo me había enfermado recientemente? Pues sí, me enfermé y me enfermé feo. Me dio hepatitis del tipo A. Han sido... Se suponía que yo quería empezar a grabar estos episodios desde empezando en esta semana. Empezando el año, por ahí del 25 de diciembre del año pasado, iba a empezar a grabarlos, pero me enfermé por ahí del 27 y de verdad que estuvo horrible. De verdad, y todo empezó perdón por lo burdo de la explicación, pero estaba orinando de un color extraño. En ese momento dije, esto no está bien. De verdad que estuvo bien divertido pasar por esta enfermedad. Los ojos amarillos, el cansancio, la fiebre, los escalofríos. Me sentía extremadamente cansado, me mareaba de hacer cosas, de verdad. Afortunadamente, pues ya lo libré, ya hice mis estudios, mis análisis, me estoy medicando. Esta enfermedad, aunque es contagiosa, pues me encerraron en mi cuarto rápidamente.
Fue todo un show, todo un proceso. Pocas personas saben que me enfermé de esto. Se lo estoy contando a ustedes. Así es que tú, persona extraña de Inglaterra o de Alemania que me escuchan por allá. Bueno, yo acá desde México estuve padeciendo hepatitis A. Así me recibí el 2023 con una enfermedad. Ahora bien, vamos a hablar de una de las favoritas de muchos. La terrible peste negra. Esta es de las enfermedades también que conozco bien, que he escuchado mucho de ellas, porque también se hace mucha referencia a ella en la cultura popular y pues quedó marcada en la historia. La llamada gripe española del inicio del siglo XX, de 1918 hasta 1919, en realidad se originó en Kansas. Ahí, el virus sufrió una mutación que lo convirtió en letal, justo cuando Estados Unidos había entrado en la Gran Guerra Europea, convirtiéndola en mundial. Woodrow Wilson pensó en detener el envío de las tropas a Europa, pero el jefe del Estado Mayor, el general Peyton C. March, señaló que esto perjudicaría la situación en el frente, por lo que los envíos de efectivos del ejército estadounidense no se detuvieron, pese a los informes de que los soldados estaban muriendo en los barcos por la enfermedad. De esta forma, 1,5 millones de estadounidenses desplegados en el territorio europeo propagaron la gripe letal para no frenar la marcha de la guerra. Fíjense cómo es la estupidez humana, ¿verdad? Cómo nosotros solos nos ayudamos a chingarnos. O sea, con tal de avanzar en la guerra, vamos a llevar la enfermedad. Nuevamente, otra vez, esto es una especie de guerra bacteriológica involuntaria. Ahora, la gripe española recibió el nombre porque al no estar España involucrada en la Primera Guerra Mundial, la prensa local no fue censurada y le dio gran difusión. Aunque los primeros casos se habían registrado en Francia, Reino Unido, Italia y después en Alemania. En España se documentaron todos los informes de la epidemia y sus consecuencias. Los hospitales se colapsaron, cerca del 40% de la fuerza laboral estuvo inhabilitada. En México, la mitad de las muertes que se le habían atribuido a la revolución se debieron a la influencia llamada española. El proceso revolucionario mexicano tuvo varias etapas y distintas corrientes revolucionarias, pero no fue una guerra total. Del millón de muertes que hubo en esos años, solo 300,000 o 400,000 se debieron a la lucha revolucionaria y al menos 500,000 a la pandemia de la influenza. Los demás a otras enfermedades como el tifo, propagado por la pobreza y la falta de higiene. La influenza española afectó a una tercera parte de la población mundial. El virus que la causó circuló entre los seres humanos todo el siglo XX, contribuyendo a la aparición de la gripe estacional. Inicialmente la gripe española solamente apareció en Estados Unidos, pero en pocos meses se extendió por Europa y el resto del mundo, afectando a la India, al sudoeste asiático, Japón, China, América Central y América del Sur. La gripe española no tiene cura. La enfermedad desapareció a finales del año de 1919 y principios de 1920, y no se han registrado más casos de la enfermedad desde la época. Ahora bien, para quienes se preguntan cuáles son los síntomas de esta letal enfermedad, son los siguientes. Tratan de imaginarlo. Dolores musculares y en las articulaciones, dolor de cabeza intenso, insomnio, fiebre por encima de los 38 grados, cansancio excesivo, dificultad para respirar, sensación de falta de aire, inflamación en la faringe, tráquea y bronquitis, neumonía, dolor abdominal, aumento o disminución de los latidos cardíacos, proteinuria, que es el aumento de la concentración de la proteína de la orina, y nefritis. Después de algunas horas de surgir los síntomas, los pacientes con gripe española podían presentar manchas marrones en el rostro, piel azulada, tos con sangre y sangrados por la nariz y en los oídos. Todo un cóctel de padecimientos que se antojan muchísimo, están como por unas vacaciones. Esta es sin duda alguna, yo creo que la enfermedad, la pandemia más conocida por la cultura pop hoy en día. Tuvo un segundo brote que duró casi 4 siglos. Y se cree que esta se inició en China en 1347 y se extendió por toda Asia, el norte de África y Europa.
Se consideró la más devastadora de la humanidad hasta ese momento, pues se estima que 60 millones de muertos en Asia y África, así como 25 millones en Europa. Hay quienes consideran que la peste negra no solo detuvo la guerra de los 100 años, sino que propició el fin de la Edad Media y el advenimiento del Renacimiento. La mortandad hizo que escaseara la mano de obra y que hubiera una recesión en Europa. La crisis económica llevó al aumento de los precios. Como en todos los desastres, se exaltaron las prácticas religiosas, con procesiones deflagrantes. Se corrió la voz de que los judíos eran la causa de la peste, por lo que hubo masacres de diversas ciudades. El Papa Clemente VI escribió 2 bulas declarando la inocencia del pueblo judío, pero no logró evitarlas. Los cadáveres de las víctimas de la peste fueron usados para infectar a los sitiados de Gibraltar. También se acusó a mendigos y pobres de ser contaminantes por ser portadores de la enfermedad. La peste negra marcó el fin de la sociedad rural y comenzó el predominio de la ciudad. Se tienen registros de al menos 7 rebrotes de la peste bubónica en diversas ciudades. Es una de las enfermedades más letales que ha visto la humanidad. Es terrible verla. Ha traspasado los siglos. Tenemos registros de ella desde... y son tan certeros. Es que la verdad es impresionante cómo, aunque ha pasado casi más de medio siglo, han pasado siglos desde que ocurrió, y seguimos recordando, la causó demasiado miedo en la población, en la sociedad. Extinguió a casi la raza humana. Estimaciones previas o investigaciones dicen que llegó de la isla de Tenerife en España en 1582 y entre un 25 y 45% de población de la isla murió a causa de la temible peste. En 1629 llegó a Milán y se calcula que hubo 280.000 muertes en Lombardía y Veneto. Pasó a Sevilla en 1649, donde diezmó el 46% de la población. Hubo 60.000 víctimas, siendo los barrios marginados los más afectados. Llegó a Londres en 1665, donde cobró la vida de 100.000 víctimas en 10 meses, la cuarta parte de la población londinense. En Viena, en 1679, murieron 76.000 personas. La peste letal llegó también a Moscú en 1770, donde se calcula que hubo entre 50 y 100.000 muertos. Hay un tercer rebrote de peste negra a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX en Asia y África. Al parecer, con la ayuda de los antibióticos se pudo evitar la mortandad por esta enfermedad. Ahora, parte de la peste negra no solamente nos trajo como que todo este caos, sino que también nos trajo cosas buenas dentro de lo que cabe. Por ejemplo, la llegada de la cuarentena. La llegada de los europeos a América trajo consigo a los pueblos originarios al menos 17 epidemias distintas, entre las cuales estaba la viruela, el sarampión, tifus, la influenza, la difteria, paperas, entre varias otras. Investigaciones recientes calculan la disminución de la población hasta un 95% en 130 años después de la llegada de Cristóbal Colón. De hecho, muchos de los defensores de los pueblos nativos mesoamericanos declaran que no fue una conquista, no fue una guerra bélica, sino que fue una guerra bacteriológica, porque muchas veces se tiene la noción de que los pueblos nativos no tenían la capacidad armamentística para defenderse de los invasores. Creo que no, sí la tenían, eran pueblos guerreros, sabían pelear, estaban peleando en su territorio, sabían moverse, sí, había muchos enemigos y se hicieron alianzas, pero no cayeron por falta de gente o por falta de armamento. Cayeron por las enfermedades. ¿De qué te sirve tener un ejército de 100.000 hombres si esos 100.000, 90 se van a morir por una enfermedad de la que no sabías? Imagínense el sistema inmunológico de los pueblos nativos estaba acoplado a sus enfermedades, a las pocas que había en esta región. Y de repente llega un europeo mugroso, con ratas, pulgas, lleno de enfermedades, a hacer un desmadre en tu zona y te contagia lo que él trae. De verdad que es horrible ver los papiros, ver las descripciones de los historiadores que narran cómo era el sufrimiento de la gente, cómo pedían morir para evitar el dolor. Es que no tenemos noción de ese tipo de enfermedades porque
O sea, una cosa es leerlos y otra cosa es tenerlos enfrente. De verdad que es espeluznante todo lo que se cometió en ese acto. Y hubo, o sea, eso solamente fue el principio, fue uno de muchos factores. Claro que hubo violencia, claro que hubo abuso, claro que hubo saqueos, pero parte de la gran ventaja que tuvieron los colonizadores fueron las enfermedades que traían consigo. Otros autores han calculado que la población total americana era de 54 millones y que murieron por las epidemias entre 45 y 50 millones de personas. Otra vez, había 54 millones de habitantes y murieron, según estimaciones, entre 45 y 50 millones. Háganse esa idea, hagan esa comparativa. Es que de verdad eso fue un apocalipsis, una catástrofe de la que solamente en la Biblia vienen descripciones. De esta manera la conquista española se debió más bien a las epidemias que a su capacidad bélica. Ahora que mencionamos tierras del continente americano, quiero hacer un paréntesis. Uno de los misterios más grandes de las culturas prehispánicas en América es la desaparición de los mayas y de la cultura teotihuacana. Y déjenme decirles que leyendo durante la investigación para este guión, me encontré con una madriguera de conejo. Pues según Rodolfo Acuña Soto, profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, una enfermedad puede ser la causante no solo de la expresión "cuidado que ahí viene el coco", sino que además podría ser la culpable en gran medida de la desaparición de estas culturas. Referencias históricas señalan que la llegada de los españoles a Tenochtitlán en 1521 y con ellos enfermedades europeas y africanas como la viruela, el sarampión y las paperas fueron las causas del fallecimiento de un número considerable de indígenas. No obstante, las defunciones más importantes en la época de la colonia fueron provocadas por epidemias de fiebres hemorrágicas, provocadas por una enfermedad llamada Cocolitzli, desconocida entonces para aztecas y españoles. Este mal apareció en la meseta central en 1545 y resurgió en 1576. Seguro que no habían escuchado hablar de esto. Fíjense que he de confesar que cuando yo me enteré de esto, del origen, bueno, una de las teorías del origen de la palabra del coco viene de Cocolinstli y que el Cocolinstli o la Cocolinstli era una enfermedad que azotaba a la colonia hispana. Dije, órale, está bien interesante. Y ahí se me ocurrió la idea para escribir todo este guión. Así es que vamos a darles a esta información para que cuando vayas a la siguiente fiesta conquistes a esa hermosa dama que estás viendo con este dato súper necesario que seguro que necesita. Créeme, vas a ser el centro de la fiesta, el alma de la fiesta. La Cocolinstli empezaba con fiebre alta, dolores intensos de cabeza, abdominales y torácicos, vértigo, vómito, úlceras bucales y genitales. La piel se tornaba amarilla y en el cuello aparecían bolas que a veces deformaban la cara y por las que drenaba pus. Además, había sangrado bucal por nariz y por los oídos. Estos padecimientos me recuerdan mucho al dengue, porque creo que ya lo había mencionado antes y la gente que me conoce lo sabe, pero por allá del 2019, aquí en Guadalajara, que es donde yo vivo, hubo una mini pandemia de dengue. Fue una plaga de dengue porque el dengue es provocado por mosquitos y se descontroló todo horrible, muchísima gente estaba enfermándose. Yo recuerdo que estaba regresando de la universidad, eran las 3 4 de la tarde, yo venía en el camión porque en ese entonces yo estudiaba justamente en el centro de la ciudad y tomaba un camión que me dejaba a 2 cuadras de mi casa, eran 40 minutos de recorrido, póngale una hora por el tráfico. Y de verdad que fue el trayecto más horrible de mi vida porque no había comido nada, me dolía la cabeza, me sentía cansado, me dolía el cuerpo. Yo pensaba que era por no haber comido. Normalmente mi hora de comida siempre es a la 1:30 de la tarde. Eh, pero en ese momento, pues yo salí tarde de la escuela y venía muy cansado y dije, me está dando la cabeza, llegando a mi casa como y me duermo para que se me quite. O unas pastillas de paracetamol, santo remedio. Y pues no. Yo me llegué bien confiadote, comí, me tomé paracetamol, me dormí y cuando desperté unas 3 horas después, Dios, ya no pude levantarme. Me sentía que me había pasado un camión por encima. De verdad que gente que me está escuchando de aquí de México, en especial de aquí de donde yo vivo, cuéntenme o
traten de recordar esos padecimientos si ustedes fueron o conocieron a alguien que se enfermó de dengue, que en ese entonces fueron muchísimas personas. De verdad que el día siguiente es de las sensaciones más horribles que sentí en mi vida. Me dolía existir, me dolía el alma. No quería estar parado, no quería estar acostado, no podía moverme, no podía ni siquiera agarrar el teléfono, no aguantaba la luz, no aguantaba el sonido, quería morirme de verdad. Era horrible y no duró 1 o 2 días, me duró como 7 días, 8 días. Me acuerdo que yo hacía la broma porque mi familia se empezaron a enfermar de dengue. Yo fui el último que se enfermó y yo les hacía burla de que, duraste 3 días en cama, duraste 2 días en cama, no aguantaste nada y ¡pumba! Que me cae el karma instantáneo, me dio dengue a mí y me aventé como 9, no, ya recordé, me aventé 9 días porque me dieron 15 días de reposo y fueron 9 días los que me aventé en cama. Fueron 2 semanas las que falté a la universidad en ese entonces. De verdad que estuvo horrible recordarlo, me hace que me duela la espalda, pero es una gran anécdota. Ahora, recordé eso. Y fíjense que me acordé de esto por la fiebre y por el dolor de cuerpo, ¿eh? Los dolores intensos, abdominales, la fiebre. Es de lo peor que me ha pasado. Entonces, quién sabe, me estaba llevando el coco en ese momento. Ahora, este padecimiento de la Coco-Leansky afectó principalmente a la población nativa y dejó casi intactos a los europeos. Además, era breve y letal, pues entre la aparición de la sintomatología y el deceso transcurrían de 3 a 5 días, y el índice de mortalidad era casi del 90%. Por lo menos en esta época ocurrieron 12 epidemias de Coco-Leansky y 12 de Matlahuazatl, que era más lenta, errática y menos letal que la primera. Las 4 más grandes rebrotes ocurrieron en 1545, 1576, 1536 y 1813, haciendo mayor énfasis especialmente en la segunda, que provocó la muerte del 50% de la población total de la Nueva España. Las epidemias de Coco-Leansky de 1545 y de 1576 terminaron con casi el 90% de la población. Ocurrieron en lapsos prolongados de sequía y en ocasiones se extendieron desde lo que hoy es Venezuela hasta los bosques boreales de Canadá, y desde el Pacífico hasta el Atlántico. Estas epidemias y la falta de agua pudieron contribuir al ocaso de los teotihuacanos y de los mayas. Nuevamente, como si de una broma de mal gusto se tratara, más coincidencias letales siguieron surgiendo con el paso del tiempo, cada vez más y más frecuente. Ahora vamos a hablar de la llamada gripe española. Pero bueno, hasta el momento, todas estas han sido enfermedades del siglo pasado. Hemos hablado únicamente de padecimientos que han afectado de los 1900 hasta la fecha. ¿Ven? 1918. Vamos a hablar ahora de padecimientos y de pandemias y pestes y plagas más recientes. Así es que agarramos nuestra maquinita del tiempo, vámonos por allá de hace 20 años, 2003. En esta fecha apareció otra gripe que se inició en aves y mutó a humanos con el virus H5N1. Identificado en Corea, se difundió a los 3 continentes. 140 millones de aves murieron o fueron ultimadas. Las pérdidas económicas se calculan entre $10 millones por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En las mismas fechas apareció el síndrome respiratorio agudo severo, ocasionado por el SARS-CoV. Inició en Cantón y se extendió por 26 países. El gobierno chino admitió no haber comunicado las cifras reales de casos por la deficiencia en el sistema de salud. Varios funcionarios de este país fueron destituidos, mejor dicho, no fueron destruidos, o sea, los destituyeron y los sacaron, pero no los destruyeron, quedaron bien. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, señaló que un extraño coronavirus podía ser el causante del SARS. En el año 2009 apareció en México una variante del virus de la influencia A, subtipo H1N1. Con este nombre estoy seguro que acabo de desbloquear varios recuerdos traumáticos de algunos de mis escuchas. ¿Se acuerdan de eso? Yo me acuerdo que estaba en primaria cuando sacaron esto del H1N1. ¡Uta! ¡Qué miedo dio! Me acuerdo que cuando estaba muy pequeño no me gustaba usar cubrebocas porque eran esos cubrebocas como de poliestireno. Eran como una tela azul, plasticosa, que, o sea, hablabas poquito y la saliva quedaba pegada en la tela del cubrebocas y olía horrible pasado unos minutos.
Me acuerdo que no me gustaba usarlos y tenía que ponérmelos para ir a la tienda, para salir a la escuela. Era mucho para salir a la escuela, porque yo recuerdo que cuando se dio todo este caos, suspendieron clases durante algunos días. Este, Estábamos viendo las noticias, la gente dejó de comer pollo, no había, el que había estaba carísimo y la gente no lo compraba por el miedo a la enfermedad y por el miedo a contagiarse, porque se descubrió que esta era una enfermedad que se transmitía por estas aves. Entonces, sí fue impresionante. Creo que fue nuestro primer acercamiento a lo que fue esta enfermedad, a lo que es un fenómeno como una pandemia. Ahora, no afectó a gran cosa. De hecho, mucha gente, todavía hoy en día piensan que este padecimiento aquí en México se exageró de manera desproporcionada y se utilizó como una cortina de humo. Pero bueno, son teorías. Lo veremos después porque también creo que sería muy, muy interesante platicar con ustedes sobre las cortinas de humo que ha habido en México, qué las causó, qué repercusiones tuvieron y todas estas conspiraciones que hay, que sabemos que existen, que nuestro querido gobierno las ha utilizado en más de una ocasión. Díganme, ¿les gustaría que habláramos sobre las cortinas de humo? Creo que sería interesante. Ahora, otras epidemias, perdón, en el año 2009 apareció esto del H1N1, una nueva combinación de genes de virus no identificados con anterioridad. Se extendió por varios estados del país y por Estados Unidos y Canadá, aunque se anunció que la epidemia había concluido un año después. El virus continuó circulando como una influencia estacional. También recuerdo que desde ese momento en las cartillas de vacunación, no sé cómo se maneja en otros países, pero al menos aquí en México tenemos cartillas de vacunación. Entonces a los niños los llevan sus mamás o sus tutores o sus papás a los centros de salud a que les pongan pues las vacunas que les corresponden para que estén protegidos. Ahora, si hay alguna antivacunas aquí, pues háganlo, por favor, no sean gente estúpida. Vacúnense y vacunen a los niños. Porque desde ese entonces para acá la vacuna de la influenza ha sido anual. De hecho, me toca ponérmela, creo. Tengo que checar mi cartilla. El chiste es que es algo con lo que aprendimos a vivir. Y fíjense que es algo que he estado notando mucho en este episodio y cuando hice esta investigación. Las enfermedades que llegaron tuvimos que aprender a vivir con ellas, tuvimos que aprender a convivir con este padecimiento, a entender que cada cierto tiempo va a llegar y prepararnos para la llegada para que no sea tan desastrosa. Creo que ese es el sentido de la vida, ¿no? Que es el chiste, aprender a adaptarte a lo que hay más allá. Creo que también es algo admirable de la especie humana, la gran adaptabilidad que tiene a su entorno y a lo que lo rodea. O sea, si llega un pinche virus y nos está chingando, nuestro sistema busca la manera de adaptarse a él y sobrevivir. ¿Ven? Es una especie de danza eterna entre enfermedades y la humanidad por la simple existencia. Porque no sabemos a ciencia cierta si estas bacterias, si estos microorganismos son conscientes de lo que hacen, si son una especie de animales, o si son unos patógenos o partículas o virus que no son conscientes de. Está bien interesante todo ese debraye también, pero lo abordaremos después. Otras enfermedades epidémicas que siguen presentes en nuestro tiempo causando estragos son el ébola, el Zika, el SIDA. Por ejemplo, el primer brote epidémico de ébola, fue en 1976 en Sudán del Sur y la República del Congo, extendiéndose a Zaire con una letalidad del 83%. El segundo brote del ébola fue en 2014 en Guinea, extendiéndose a Liberia, Sierra Leona, Nigeria y Senegal, llegando a Reino Unido y a Estados Unidos. La siguiente es una enfermedad muy, muy, muy dura, pero que también afectó, y es el SIDA. Apareció en 1981, causado por el virus de inmunodeficiencia humana. Ha provocado más de 30 millones de muertes y aún no existe una vacuna o alguna cura. Finalmente llegamos a la actualidad. Llegamos a años recientes. Vámonos 3 años atrás. Año 2020. 21 de diciembre del 2020. Empiezan a circular noticias en redes sociales de que el gobierno chino está ocultando información sobre un padecimiento nuevo. Una enfermedad que está quejando a un pueblito llamado Wuhan. Vamos a hablar ahora del coronavirus. Una disculpa por todos los recuerdos de Vietnam que van a empezar a aparecer ahorita.
todos esos traumas que hemos dejado. De verdad que es impresionante todo lo que nos afectó. Qué rápido nos afectó la pandemia del COVID-19. De verdad estuvo impresionante. Estoy seguro que dentro de algunos años en los libros de historia, el año 2020 va a ser mencionado varias veces. Ocurrieron muchísimas cosas. Ocurrieron tan rápido, tan seguido. De verdad que fueron años ajetreados. Es tanto así que es muy difícil hacer memoria de esos años. De verdad. Es muy difícil hacer memoria de esos años. 2020 y 2021 fueron años terribles para todos. Fueron años muy duros. Fueron años en los que nos tocó pausar nuestra existencia. Nos tocó pausar nuestra vida y ver cómo el mundo se paralizaba por culpa de una enfermedad. Así es que vamos a hablar ahora de esto. Llamada neumonía de Wuhan, puesto que los primeros casos fueron identificados en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de los afectados tenían vinculación con trabajadores del mercado mayorista de mariscos de Wuhan. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, la declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020 y reconoció como una pandemia al coronavirus el 11 de marzo del mismo año, cuando informó que había 4.291 muertos y discúlpeme que lo diga, es que da miedo la cifra, 118,000 casos en 114 países. Al 6 de junio del 2022 se contabilizaban 535.056 millones de casos de la enfermedad en 260 países y territorios y 6.32 millones de fallecidos. Avanzó de una manera estrepitosa. Ahora, también hay que decir, fue gran culpa de nosotros hasta cierto punto, porque se descuidaron muchísimas cosas que tenían que hacer. La gente, sinceramente, yo pienso que la gente menospreció a la enfermedad. Pensaron, algo que a mí sí me enojó mucho de la época fue, por ejemplo, la respuesta del gobierno de mi país, que decían que no pasaba nada, que era una gripe que se curaba con caldo de guajolote. Chínguense esa, caldo de guajolote. Entonces sí era bastante molesto ver cómo la gente no hacía caso a las atenciones o le valía madre lo que estaba pasando. Eso fue al principio. En el momento en el que más teníamos que estar preparados, en el momento en el que más teníamos que estar conscientes de lo que se iba a venir, la gente lo tomó como un juego. Era de miedo ver la televisión en la mañana, preparándote temeroso porque tenías que ir a trabajar, ver las calles vacías, ver los comercios y las tienditas cerradas, ver el transporte público vacío, las noticias de que 15 casos nuevos, 20 casos nuevos, 50, 100, 250 casos, ya son 1,000,000 de casos en México, hijo de su madre. De verdad que era impresionante verlo y todo empezó a ir a peor cuando empezaron a subir de manera estrepitosa el número de fallecidos. Ver cómo los hospitales estaban llenos, las imágenes de la gente que hacía fila, que estaba acostados en el piso de las banquetas de los hospitales, porque no había camas, no había doctores, no había medicamento, no había nada que pudieran hacer para el coronavirus, no había nada. De verdad que fue impresionante, era de terror ver lo que estaba pasando. Yo me acuerdo, fue un año muy difícil para mí porque yo estaba empezando a estudiar universidad, me quedé en segundo semestre y tuve que pausar mis estudios, no había trabajo asegurado. Pasamos de tener en puerta un proyecto, escuchen bien, de un coto, un fraccionamiento que iba a construir mi papá y la empresa que él maneja, y todo se canceló, todo se cerró. De repente empezamos a mendigar el trabajo y era juntar y era de verdad de película de terror, era como estar en un búnker, porque me acuerdo que cuando todo estaba empezando a valer madre, íbamos a los mercados, a los tianguis con mucha precaución, comprando comida a mayoreo. Kilos y kilos de arroz, kilos y kilos de frijol, atún, aceites, lo que pudieras guardar y lo teníamos guardado aquí en cajas. De repente nosotros normalmente por semana comprábamos 3 garrafones, que es lo que consume mi familia. En ese momento compramos 12, 15 garrafones en una sola comprada porque no sabíamos cuándo iba a ponerse las cosas peores. De verdad que estuvo impresionante todo lo que pasó. Estuvo impresionante ver cómo
el mundo entero se paralizó por una enfermedad. No me ha tocado ver algo así. Yo nunca me imaginé que me iba a tocar vivir un momento histórico para la humanidad y me tocó. Y más triste aún son las historias de personas que perdieron familiares por esta enfermedad, por esta pandemia, por el coronavirus. Porque en un principio, pues sí, daba miedo oír que un familiar, un conocido se enfermó. Decías, bueno, está bien, pues, pero se va a poner bien y de repente, no. Se enfermó hace 15 días y ya falleció. Mi abuela materna falleció de coronavirus. Una de mis tías del lado de con mi papá también falleció por esta enfermedad. Mi abuelo falleció víctima también de coronavirus. Y eso solamente en mi familia, fueron las muertes más cercanas. Pero mis amigos, mis vecinos, mis conocidos, era espantoso porque mi papá y yo íbamos en la camioneta con nuestros cubrebocas, ventanas cerradas, transitando de camino a casa y cada 2 cuadras había un velorio y era un velorio vacío. Estaban velando una foto porque no les entregaban los cuerpos a los familiares. Eran cenizas las que habían y a veces ni siquiera eso, así como se las daban así eran enterradas. Y como les digo, eran velorios vacíos, la gente no iba a velar, solamente estaban los familiares. Se hace la invitación, aquí en México tenemos esa tradición de los velorios, de que se hace la invitación a ir a velar al fallecido, a acompañar a la familia en el duelo. Normalmente es muy bonito y causa un sentimiento muy, muy grande, ir a un funeral y que hayan familia, amigos, conocidos de la persona que falleció. Pero durante esos 2 años estaban vacíos. De verdad. De hecho, tanto fue el impacto así que nunca antes había considerado contratar un seguro médico y un seguro de muerte hasta ese momento, hasta que vi que había familiares falleciendo y lo contraté y lo sigo pagando hasta la fecha porque nunca sabes cuándo va a volver a ponerse la cosa así. De hecho, no quiero asustarlos, pero no sé si han visto Twitter o Reddit en los últimos días, e incluso TikTok, las noticias de que parece ser que en China hay un rebrote de una nueva enfermedad. No sabemos si es un nuevo padecimiento, si es una nueva pandemia, si es un virus nuevo, si es eso que sonó fue el carro del vecino. No sabemos qué es, pero imágenes satelitales de Google muestran una gran cantidad de cuerpos apilados en funerarias, en morgues, y el gobierno chino no dice nada. Entonces, ay, esto ya lo vimos una vez, a ver con qué nos salen ahora. Vámonos pues con un rápido conteo de las enfermedades más letales de la historia. La peste negra afectó a Asia, Europa y África del Norte de 1347 hasta 1535. Digo, 1353 en total. Y bueno, estas son algunas estimaciones que varían ampliamente. En general podemos decir que se cobró entre 80 y 200 millones de vidas. La gripe española de Norteamérica y Europa durante 1919 y 1920, una infección que tenía un alto índice de mortandad y en total causó la muerte de entre 50 y 100 millones de personas. La plaga de Justiano, ubicada en Asia, Europa y África del Norte, del 541 al 549, fue una epidemia que asoló la región causando un impacto que se cifra entre los 25 y los 50 millones de muertos. La pandemia de SIDA, que impactó a nivel mundial desde 1981 hasta el presente, ha provocado la muerte de entre 35 y 45 millones de personas, según el Centro de Control de Enfermedades, el CDC, en Estados Unidos. Ahora llegó el turno de la desconocida para mí y seguramente para ustedes Cocolistli en Norteamérica y Centroamérica, que afectó de 1545 a 1548 y principalmente sufrimos los estragos aquí en México y otras partes de Centroamérica y el sur de Norteamérica, y que mató entre 5 y 15 millones de personas. Ahora, estos son los pesos pesados, este es el terrorífico, ¿eh? La pandemia de SARS-CoV-2 de impacto mundial desde el 2020 hasta el 2022 registró un total de 562 millones de casos confirmados y 6.37 millones de muertes en todo el mundo.
Mientras que en Asia, el continente en el que se originó el brote, la cifra de muertes ascendía a alrededor de 1.3 millones de personas. Los decesos en Europa superan en masa a 690.000. En concreto, se han registrado aproximadamente 2 millones de muertes por el coronavirus en el viejo continente. Sin embargo, ya no es el continente con mayor número de fallecidos por COVID-19. La cifra contabilizada en América supera ya los 2,7 millones de decesos. Si es que esos son los tops, esos son los niveles de poder de estas pandemias, esas enfermedades y los estragos que han provocado. De verdad que yo me acuerdo mucho que cuando pasaba todo esto y veíamos las noticias, mis padres y mis tíos, que son gente mayor, me decían que era impresionante todo lo que podía hacer una chingaderita. Y pues sí, es impresionante, es terrorífico todo lo que puede hacer una enfermedad. Y pues bueno, gente, hemos llegado ya al final de este episodio, un episodio completo, un episodio después de hace mucho tiempo, un episodio que tenía muchísimas ganas de terminar por fin, un episodio informativo, un episodio de terror, ¿verdad? Un episodio de la vida real. Muchísimas gracias a los que se quedaron conmigo hasta el final del episodio, de verdad que se los agradezco. Muchísimas gracias a los que me estuvieron esperando, a la gente nueva que llegó, a la gente que estuvo atenta a los episodios que estuvieran pasados. De verdad que les estoy muy agradecido por darme ese apoyo, por dedicarme poquito tiempo, por permitirme ser parte de su día a día. De verdad que, como les menciono, yo estoy estudiando comunicación, estoy tratando de prepararme para hacer esto de manera más profesional, porque estar frente a un micrófono, tener un texto frente a ti, una investigación hecha por ti, compartirla al público, sorprenderlos, causar el debate entre tus oyentes, es algo que a mí me fascina, es algo que a mí me maravilla y es algo a lo que me quiero dedicar. Así es que en lo que eso llega, vamos a dedicarnos a esto. Nuevamente les recuerdo que pueden encontrar todas las imágenes correspondientes al episodio de esta semana en la página de Facebook y en el Instagram de Pláticas de Sillón. Búsquenlo así, Pláticas de Sillón Oficial. Para que se den una vuelta, coméntenlos, compártanlos, denle su buen me gusta. Si les gustó este episodio, puntúenlo en Spotify, en Google Podcast, en donde quiera que escuchen esto. Pues bueno, denle su comentario, denle su likeada, créanme, no pierden nada y a mí me ayudan muchísimo. Compártanlo con sus amigos conocidos, gente que les caiga bien, gente que les caiga mal. De verdad que es la mejor forma de hacer que este tipo de proyectos pequeños crezcan y ganen su lugar. Y sobre todo, pues para que la gente siga aprendiendo y siga compartiendo esos temas que a mí tanto me gusta hablar. Vamos a cerrar el episodio con una bonita conclusión, porque creo que todos somos conscientes de una realidad que es indudable. No somos inmortales. Tenemos que entender eso. El ser humano peca de muchas cosas, pero la soberbia es una de las mayores. Nos idealizamos a nuestra eternidad, a ser la punta de la pirámide en el planeta. Alguien que en el pasado dijo que nada podía acabar con nosotros, y el resto de personas se lo creyeron. Yo creo que el planeta es un ser vivo. Es un organismo que se autorregula y que prioriza sus necesidades para seguir subsistiendo. Cuando nuestro cuerpo enferma, a causa de alguna enfermedad, se activan los mecanismos de defensa para asegurar la supervivencia. Creo que la Tierra es algo parecido. Hemos provocado tanto daño al planeta que en diversas ocasiones ha desatado pequeñas fiebres para reducir el impacto de los seres que la invaden y acaban con sus recursos desconsideradamente. Hoy vimos algunas de las enfermedades más destructivas de la historia. Microorganismos que en silencio lograron terminar con la vida de miles de individuos. Acabamos de vivir un evento similar recientemente y vimos cómo el planeta logró respirar, cómo las especies animales volvían a sus territorios reclamando lo que les fue arrebatado, cómo el mundo retomaba el equilibrio que tanto necesitaba y aún así no entendemos. Una vez más logramos sobrevivir a una pandemia, pero si de algo estamos seguros es que esta está lejos de ser la última. De seguir por el camino de destrucción que elegimos, la Tierra volverá a defenderse. Quizás retome algún virus del pasado, un viejo conocido, o quizás aparezca uno nuevo, un nuevo enemigo dispuesto a lograr lo que otras plagas han intentado: acabar con la especie humana.
Mi nombre es Isaac Flores y les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Espero que se vayan muy bien, pórtense muy mal y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Casi olvido mencionarlo, el aviso que quería darles es que durante los últimos meses me agregué como integrante a una banda de rock. Ahora resulta que también soy vocalista. Estamos en vísperas de hacer la grabación de un nuevo sencillo, así que les agradecería muchísimo que se dieran una vuelta por allá, que la buscaran en Spotify y en YouTube. Está como El Quinto Batallón. Acabamos de estrenar una canción hace 15 días llamada A Tierra de Diosas. Es muy buena, la verdad, y dentro de un mes más o menos, un mes y medio, viene un proyecto nuevo y bueno, un cover con mi voz. Así es que si quieren darse una vuelta por allá, escucharme, tirar unos gallazos sabrosísimos y rockear a todo pulmón, bueno, pues son bienvenidos. Nuevamente búsquenlo en Spotify y en YouTube como El Quinto Batallón. Muchísimas gracias y les dejo una breve muestra de lo que es esta canción. Así es que, pues mal, chao chao.